Buenas tardes amigos, la semana pasada se presentaron dos informes muy interesantes que nos están brindando dos muy buenas oportunidades de entrada. La primera, Tesla, y la segunda es una sorpresa que les traje. Quédate hasta el final del video para que conozcas de qué empresa te estoy hablando. Solo les comento que es una muy apreciada por los inversores en dividendos. Arranquemos con Tesla, que las acciones desde el reporte han caído un 11%, ya que la compañía reportó ingresos que no alcanzaron las estimaciones de los analistas. Esto debido a mayores costes de fabricación y menores ingresos por créditos ambientales. La compañía reportó ingresos de 23.330 millones, un 24% más que hace un año. Importante, Tesla indicó a principios de abril que ha entregado durante el primer trimestre del 2023 unos 422.000 vehículos, un 36% más que el año anterior. Elon Musk también alertó a los inversionistas de un periodo macroeconómico incierto que podría afectar los planes de compra de automóviles de las personas y reportaron un EPS de 85 centavos por acción. Un anuncio que todos los inversores en Tesla estaban esperando eran los avances del Cybertruck. Musk dijo que Tesla está construyendo versiones alfa de este modelo en su planta de Austin y esperan iniciar con las entregas en el tercer trimestre de este año. No olvides que vamos a revisar una compañía de dividendos al final del video. En el gráfico, Tesla venía en un canal alcista, el cual rompió la semana pasada y con los resultados cayó aún más. Podríamos esperar que toque el siguiente soporte cerca de los $160 para darle nuestra primera entrada y la segunda que me gusta aún más dentro de los $130. Recuerden siempre antes de comprar hacer su propio análisis. Actualmente los analistas le dan a Tesla una calificación de compra con un precio objetivo de $207, una muy buena subida. En la valoración, estas compañías de alto crecimiento se utiliza la métrica Price to Sales. Tesla tiene una relación de 6.56, muy inferior a su media de 5 años y un PER de 47,81. Pasemos con la sorpresa que les traigo. AT&T, que la semana pasada también reportó su informe, cayendo un 10%. Aquí lo más notable fue el anuncio por parte de la compañía de la caída del Free Cash Flow. Recordemos que esto es súper fundamental para las empresas que pagan dividendo. Una constante reducción de su flujo de efectivo puede ocasionar un recorte en los dividendos o la eliminación de estos. Reportaron unos ingresos que no cumplieron con las expectativas de los analistas, siendo estos de 30.140 millones, un 1% más que el año anterior, y su EPS fue 60 centavos por acción. Un punto positivo dentro del reporte fue el aumento en sus suscriptores de planes de telefonía, sumando 424.000 clientes nuevos. En el gráfico, AT&T se encuentra en un canal lateral. Lo que hay que tener cuidado es que la acción viene cayendo con mucha fuerza. Hay que esperar que el poder comprador pueda mantener el precio en el soporte cerca de los 17,38. Si esto no sucede, podría seguir cayendo hasta los 16,80. Yo les diría que por el momento esperar a ver qué camino toma la acción. Recordemos que en los periodos de recesión, estas empresas con altos dividendos son las primeras donde toman posición los grandes inversores, lo que hace que la acción pueda seguir subiendo. Si deseas información diaria como esta, no olvides suscribirte. Actualmente los analistas le dan a AT&T una calificación de compra con un precio objetivo de $22. Lo que quiero destacar aquí es que contra todo pronóstico, los analistas después del reporte han aumentado el precio objetivo de AT&T. En otras métricas, la compañía tiene un price book de 1,26, muy cerca de su media de 5 años. Si llegaste hasta aquí, cuéntame, ¿qué reporte crees que moverán los mercados esta semana? Regálame un like. Gracias por este video y no olvides suscribirte.